Bien, vamos a continuar en esta segunda parte. Vamos a seguir desarrollando, ¿verdad?, los grises, ajustando los grises un poquito. Y entonces yo, con trazos de voluta, que son trazos que se van cerrando, ¿ves? Como dando pequeñas vueltas con la mina del lápiz, voy a incrementar el valor poco a poco de cada una de las áreas donde sea preciso, ¿ves? Observa que este tipo de trazo se controla muy bien. Puedes hacer una cosa bastante precisa utilizando este trazado que se hace dando vueltas en la punta del lápiz. Cuando se desgaste el lápiz, tú tienes la ventaja de que puedes hacer trazos que son gruesos y trazos que son finos, siempre manteniendo el control de que estás desgastando el lápiz por un lado y por el otro estás manteniendo la punta, ¿ves? Esa es la idea. Entonces yo voy cerrando este valor, como se dan cuenta allí, voy cerrándolo, haciéndolo más oscuro, pero sobre todo en esta parte de acá, donde la luz definitivamente no llega. Aquí no hay luz posible, entonces por lo tanto yo puedo ajustar el gris allí. Otra cosa que puedo hacer al mismo tiempo es reconstruir la forma utilizando el borrador para recuperar el área que es de reflejo. Es decir, la luz llega acá, rebota y se mete en la esfera y va a crear un espacio luminoso acá, que no puede ser tampoco extremadamente blanco, ni mucho menos, pero van limpiando primero el área para crear el efecto, ¿ves? Y a medida que vas bajando vas perdiendo intensidad, pero vas creando el área primero. Entonces una vez que lo tienes así, le quitas la intensidad y si te pasas pues tienes que volverlo a poner, como es el caso mío. Pero más que todo el problema es el contraste de la sombra que se está viendo en la cara del cubo, que tengo que mejorarla. ¿Ves? Estoy haciendo esto así, así, y ahora poco a poco eso. Y para que se vea mejor, entonces ahora yo incremento, ¿verdad?, por fuera el gris, y de esa manera queda reservada esa parte. Aquí, por ejemplo, se ve que es más oscura. Yendo hacia el borde, toda esta parte de acá, ¿ves?, se ve más oscura. Y entonces trazas allí hasta que consigas ese efecto. Y se nota mucho el corte de la base del cubo acá. No continuo, sino pegadito acá, un acento y luego otro acento acá hacia el final. ¿Ves? Y por supuesto entonces regularizamos el gris donde convenga regularizarlo. Por ejemplo, acá se va perdiendo, se va perdiendo, se va perdiendo. Toda esta parte acá se esfuma. ¿Ves? Se esfuma. Aquí, de hecho, aquí también hay un reflejo muy suave, con mucho cuidado. Lo voy a crear. Estas son las cosas que puede hacer el borrador amasable, que no la puede hacer ningún otro borrador. ¿Ves? Entonces ese reflejo que está ahí, que no es tan brillante, es así, se deja de esa manera. Pero la sombra que está acá afuera del borde es más oscura. Entonces tengo que trabajarla ahora un poquito para que esta raya que se ve aquí se difumine con el gris, entre el gris que la rodea. Esa es la verdad. ¿Ves? Entonces estoy creando este efecto acá para que se vea el corte, pero que no se vea o no se sienta mejor como una raya. Recuérdense que estos pasos los pueden repetir, los pueden ver devolviendo el video, viendo los videos anteriores, porque son cosas que hay que hacer varias veces.
Déjenme decirles que de verdad hay que hacerlo muchas veces. Todo este gris, que no es un gris puro, que no es un blanco puro tampoco, perdón, puede remarcarse. Por ejemplo, yo noto que hay un biselado de luz. Hay como un corte de luz en todo el borde, que yo lo puedo colocar recto con una regla si quiero, pero prefiero hacerlo a mano para que se vea un poquito más natural. Si lo hago con la regla queda como muy mecánico y entonces es poco convincente, ¿no? Realmente se ve como cierta vibración, ¿ves? Cierta vibración allí. Algo que no es perfecto, sino que está allí, y paso el dedo justo donde termina para que quede igual ese borde allí de luz, ¿ves? Lo mismo ocurre aquí, y sí se ve más uniforme, más parejo. No hay problema. Entonces ese sí lo puedes hacer más perfecto si se quiere, un poquito más perfecto. Entonces, con ayuda de la regla o con la ayuda del tiento, con la ayuda de cualquier cosa que tú quieras, lo puedes hacer y vas perdiéndolo allí para que se difumine en el área. Eso es. Poco a poco pues vas creando todas estas áreas, y estamos trabajando ahorita mismo en el cubo, y esta parte definitivamente es más oscura. Entonces yo reitero el ángulo y constato el borde y insisto en esta porción del borde, que es más o menos, ya lo habíamos dicho, triangular, ¿verdad? Entonces yo estoy haciendo esa forma triangular allí y lo voy perdiendo, disminuyendo el trazado de esta manera. Toda esta parte se ve que se cierra más el valor, y entonces yo lo sigo haciendo de esa forma, pacientemente observándolo todo. Al mismo tiempo, esto debe ser también más preciso. Ese biselado está marcado muy bien, y veo que el final aquí tiene el acento, ¿ves? El acento del final aquí, eso es, que se va desarrollando de esa manera. Se va viendo más sólido el cubo. Fíjense que es interesante que toda esta parte hay que trabajarla un poquito más. Entonces, no estoy tratando de hacerlo, repito, perfecto, pero sí que se sienta que todo está integrado. Entonces hago la sombra que sale acá. Este punto, repito, es este. Y voy cerrando el valor de la sombra, que se difumina mucho al llegar acá, para que sepan. Aquí no se ve gran cosa. Igual que esta parte de atrás, se va a cerrar el valor, se va a hacer más oscuro, repasando las veces que sea necesario para que todo se vaya integrando. Y si es necesario utilizar el dedo y más piedra pómez si lo requiriera. Y se van metiendo sobre la parte de arriba también, que está bastante mejor definida. Es decir, así, pero con gris, ¿ves? Un gris. Eso es. Y la sombra se va a extender a partir de allí. No tiene como un área como de perfecta que la sombra termina allí. Se siente que más o menos por allí termina y se va perdiendo en el gris que está rodeando toda esta área de acá. Ok, vamos a mover un poco la cámara porque no quiero que se pierda en esa parte. ¿Ves? Entonces sigo haciendo lo mismo acá. Uniformo el gris, que se empate, ¿ves? Esta parte se empata con esta, y a medida que te mueves hacia la derecha se va haciendo menos y menos fuerte. Pero a mí me interesa ahorita todo lo que está alrededor del cubo, y ahí es donde me quiero concentrar.
¿Ok? Otra parte entonces que ya el cubo ya se ve mucho mejor, igual que la esfera, y aquí definitivamente yo tengo que incrementar un poco más el valor de la sombra propia, así como se llama. Esta parte de acá es la sombra propia, es la parte más oscura del objeto que se va moviendo de esa forma, se va integrando allí, ¿ves? Y tengo que seguir incrementando esta parte de aquí. Son valores, cada área más o menos debe estar diferenciada con un tono y medio más o menos entre valor y valor, para que de esa manera funcione, se crea la sensación del ambiente, ¿no? De la diferencia del valor de un área con respecto a la otra. Y esto se puede redondear un poco más y se empieza a meter así, poco a poco poco a poco, poco a poco. Aquí se cierra un poquito más en el borde del valor. Mucho mejor. Entonces ahora, este oscuro que está rodeando el cubo, para sacarlo del fondo, empiezo a incrementar el valor allí. Pero aunque es oscuro, es un gris oscuro, no puede competir con con el de la sombra proyectada. Entonces, como un medio tono oscuro que está rodeando este lado del cubo y está recortando la forma de la esfera. Entonces utilizo los trazos en diversas direcciones, cubriendo el área poco a poco, ¿ves? Los rusos hacen esto con trazos, no hacen difuminado, sino que es a punta seca. Eso les da un look bastante especial, ¿no? Se ven bastante eh, característicos. Es el típico de la escuela rusa. Pero la escuela europea, o sea, la escuela española, por ejemplo, utiliza la técnica como la están viendo acá. Usan el difuminado, usan los valores modulados con gris, con masas, y eso también lo usan así la gente de Francia y la gente de otras partes de Europa. Pero en los rusos son diferentes completamente, no tiene nada que ver con esto. En algún momento haremos uno al estilo ruso para que ustedes vean cuál es la diferencia. De pronto les gusta más la manera en la que los rusos dibujan, o por el contrario, les gusta más esta. ¿Cuál es la mejor? La que te guste más a ti. Esa es la respuesta, porque siempre me preguntan, ¿y cuál es la mejor? La que te guste más. Esa realmente es la mejor. Con la que te sientas cómodo, con la que sientas que puedes trabajar a cierta velocidad, con cierto ritmo, que te queda bien sin hacer tanta maroma. Esa es la tuya. Entonces tú tienes que probarlas todas, ¿ves? Tienes que probarlas todas para darte cuenta de cuál es la que te conviene, con cuál te vas a identificar, con cuál te vas a quedar para un futuro. Eso se va a volver parte de tu manera personal de trabajar, y va a ser parte de lo que después llamaremos estilo. ¿Sí? Porque yo trabajo de esa manera, ¿ves? Yo trabajo de esta manera, y cuando yo trabajo así, mi mano se ve, que es lo ideal, ¿ves? Lo ideal es que tu mano se vea, que la gente pueda identificar tu obra solamente con verla. En ese momento es que tú puedes considerar que tienes estilo. Cuando lo haces de cierta manera y ni siquiera tienes que firmarlo para que la gente inmediatamente te lo atribuya, entonces tienes el estilo, ¿no? Podemos así diferenciar, por ejemplo, una obra del Greco de una obra de Rembrandt, una obra de Miguel Ángel, de una obra de Leonardo. ¿Por qué? Si están dibujando, utilizando el mismo material y están dibujando los mismos temas, es que la manera en la que está hecho el tratamiento, es decir, la manera en la que tú has dibujado y has hecho el dibujo particularmente, es lo que te identifica, y la gente lo puede ver, la gente sabe que lo hiciste tú. Entonces allí tú tienes estilo. Eso está hecho por fulano de tal. ¿Por qué? Bueno, porque ese es su estilo. ¿Ves?
Es una manera bastante sencilla de explicarlo. Y indudablemente nosotros pues lo que estamos tratando en este tipo de trabajo artístico es que una vez que aprendamos el oficio, que dominemos las herramientas, porque estos son herramientas, todo lo que estamos estudiando hasta ahorita son herramientas, ¿verdad? Una vez que dominemos las herramientas, ya podemos utilizarlas a nuestra manera y a nuestra conveniencia. Eso es lo correcto, eso es lo que debe ser. Entonces, no se trata de copiar a nadie, se trata de hacerlo a tu manera. Como la canción, a mi manera, My Way. Entonces aquí vamos a empezar a colocar el gris que está acá, pero este se tiene que diferenciar más definitivamente. Este tiene que ser más oscuro. Tengo que insistir más acá, ¿ves? Si ya yo veo que no me da el lápiz, paro porque esto, si no lo consigo con el 2B, que como se dan cuenta se hace la mayor parte del trabajo, ¿ven? Entonces yo puedo venir después con el 6B al final y acentuar. Y de esa manera no tengo ningún problema. Entonces aquí seguimos desarrollando este dibujito que parece bobo, que parece fácil, pero pam, 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 no, la cosa no es tan sencilla como de pronto la pueden ver terminado en el libro. Luce como que no es muy difícil, ¿verdad? Pero de pronto si lo ven hacer, entonces mira, la verdad es que la cosa no es así tan de caramelo, ¿no? Sino que tiene su gracia, tiene su maña. Y yo no hablo de secretos. Acuérdense que a mí no me gusta la palabrita secretos, ¿no? Pero sí hay como cierta técnica, sí hay como un procedimiento que tampoco es secreto, porque si fuera secreto, pues no se los estaría yo revelando aquí. ¿Ve? Les estoy mostrando esto como es, simple y llanamente. Observa que cuando coloco el gris acá, estoy siguiendo la forma cilíndrica, ¿ves? Mis trazados están yendo en la dirección de la forma del cilindro. Y poco a poco pues estoy obteniendo ese efecto que tiene el cilindro. ¿Ves? Pero el trazado no puede ser así, sino que tiene que ser siguiendo esta forma semicircular, un trazo de como de onda, ¿no? Así, fíjate, ¿ves? Un trazo de onda. Y tú lo puedes hacer repartir por toda la superficie de lo que tú. Son tres elementos completamente distintos porque si se dan cuenta, pues el cilindro se hace de cierta manera, la esfera de cierta manera. Aquí es más fácil porque son planos. ¿Ves? Son planos y no hay problema. Pero aquí tienes que ir buscando la dirección del trazado para que de esa manera tú puedas describir el volumen. En el momento en que haces lo contrario, es decir, en el momento en que no haces eso, sino que haces esto, me estás contradiciendo la forma. Y al hacer eso, entonces no se va a ver como un cilindro, se va a ver algo raro, diferente, o puedes hacer una combinación también, pero si tú haces el trazo desde el principio, buscando la forma, vas a tener éxito. Sin lugar a dudas, ¿por qué? Porque esa es la forma que está allí, es una forma cilíndrica que va haciendo este movimiento, ¿ves? Va creando este movimiento y tú lo vas identificando y lo vas haciendo más palpable. Aquí vamos a colocar un gris que está allí, más oscuro, en el fondo. ¿Ves? Poco a poco lo vas haciendo, te vas metiendo con ese gris hacia la derecha. Por partes, no lo hagas violentamente porque yo noto que aquí hay una luz, ¿ves? Aquí hay una luz en el fondo que se va a perder después cuando yo incremente el valor del fondo. Pero aquí ya yo estoy llegando a los límites del lápiz 2, ¿ves? Ya estoy llegando a los límites del lápiz 2 y entonces voy a tener que cambiarlo por un lápiz 6 para poder oscurecer con más facilidad y con más rapidez todo lo que sea necesario oscurecer. Entonces voy a hacer eso, voy a cambiar de lápiz
Y ahora voy a usar un lápiz 6B. A ver. Aquí está, lápiz 6B. Y entonces con el lápiz 6B me va a ser mucho más sencillo ajustar los grises. Sobre todo los que son oscuros. ¿Ves? Entonces empiezo a hacerlo ahora con el lápiz 6B. Fíjate que es mucho más fácil hacer esto que como estaba haciendo. Igual tengo que ir con mucho cuidado porque no me quiero cargar el dibujo, ¿eh? No quiero pasarme tampoco, ni quiero echar a perder todo el trabajo que hemos realizado por estar apurados, ¿no? Hay que disfrutar el viaje. Llegar es importante, pero también es importante divertirse, ¿no? Cuando estás trabajando esto, cuando estás haciendo cualquier cosa en la vida, hay que disfrutar el momento. Degustarlo, saborearlo. Y así es como se come también, ¿no? No puedes comer como un loco. Tienes que ir poco a poco para... Aquí empezamos a ajustar este gris. Entonces te das cuenta pues que el proceso es algo que vas desarrollando generalmente con paciencia, con observación sobre todo, sin la intención de copiarlo todo, pero sí de reproducir lo que ves de una manera que cualquier persona también la pueda entender, ¿verdad? Entonces estás usando las herramientas que estamos estudiando, que es el lápiz en este caso. La primera herramienta que generalmente estudiamos siempre es el lápiz. Y después sigue el carboncillo y después sigue las cretas. Entonces empezamos a usar las cretas con papeles de color y salen cosas muy bonitas. Todo eso lo vamos a ver, les prometo que todo eso lo vamos a estudiar. Y se van a dar cuenta paulatinamente pues de las características del oficio. Esto es un oficio. Es un oficio como el mismo el oficio del zapatero, como el del plomero, el electricista, ¿verdad? Entonces nosotros lo que practicamos es un oficio. Y mientras mejor lo dominemos, pues naturalmente nos va a ir también en función de ese dominio, de esa capacidad, de la destreza que vamos desarrollando. Y esa es la manera en la que obtenemos los trabajos, porque la gente de tu trabajo entonces le gusta mucho. Y mira, yo quiero que me hagas algo así. Me gusta ese trabajo que está allí, que lo hiciste tú, y yo quiero que me pintes a mi hija también, ¿ves? Entonces, bueno, ya tienes una comisión más. Ya vas a hacer un retrato de la niña de ese señor, o de la mamá, o de la hermana, o de la esposa. En fin, quién sabe. Pero así es como los trabajos van llegando a ti casi sin darte cuenta. Ahora que si tienes un agente es mejor, porque la gente te va consiguiendo el trabajo y te lo va llevando y él se va ganando una comisión. El problema es que los agentes son difíciles de hallar, particularmente los que son honrados. ¿Ves? Entonces, como voy creando diferentes capas de grises, no es un pizarrón, es una cosa que tiene una diversidad dentro de la totalidad, ¿no? Una cosa diversa allí que va a crear un efecto atmosférico que está rodeando los objetos, ¿no? Puedo insistir un poquito en esta parte y separarme. Con el 6B es muy fácil, pero al mismo tiempo lo puedes echar a perder fácilmente también. Entonces hay que hacerlo con mucho cuidado, ¿verdad que sí? Sigue cerrando el área aquí.
trazos uniformes. La técnica de la pluma se parece mucho a esto que estoy haciendo aquí. Eso también lo vamos a estudiar. La manera en la que vas trazando y vas envolviendo, vas creando, ¿ves?, esta uniformidad que varía, que se mueve, creando una cosa atmosférica allí. Definitivamente aquí hay que subir, hay que hacer un gris más oscuro. Pero no afinques el lápiz, repasa. Repasa hasta que te guste, hasta que encuentres lo que quieres decir. Y esa es la respuesta también para otras cosas que me pregunten. ¿Cuándo sé que está terminado? ¿O cuándo tengo que terminar? Bueno, cuando tú hayas terminado de expresar lo que tú querías expresar, entonces ya habrás terminado. Esa es una explicación que da nada más y nada menos que Rembrandt. Entonces me voy a mover para acá para que sigan viendo la referencia. Rembrandt dice que la obra está terminada cuando el artista, o decía, cuando el artista ha expresado lo que quería expresar. ¿Y qué es eso? Bueno, eso lo sabe el artista, ¿verdad? Eso lo sabes tú. Llega un punto que tú dices, me gusta así, y ahí se queda. Está terminado. No, aunque hay otra persona que te diga, mira, pero puedes trabajar mejor esta parte, le puedes dar. No, ya yo lo que quería decir, ya lo conseguí y la obra está terminada. Insistir más allá de eso implica que vas a echar a perder tu trabajo por complacer el capricho de una persona que, entre otras cosas, a lo mejor ni pintar sabe, pero que él está empeñado en imponer un juicio allí completamente que no está clasificado, o sea, no está preparado para emitir, porque, como te digo, pintor no es un gusto que tiene él. Y eso sí el artista lo tiene que defender. Tu punto de vista debe ser en ese momento como una especie de honor, un código, ¿no? Yo hice lo mejor esto que pude, como yo lo entiendo, y así se va a quedar, compadre. Así es como yo entiendo que debe ser, y así se queda. Hay que cuidar los egos del público, ¿no? Porque el público siempre quiere imponer criterios. Y el único que puede imponer criterios sobre tu obra eres tú. No los críticos, no los clientes, tú. Tú decides si está bien o está mal, y eso lo sabes nada más de verlo, te lo garantizo. Te vas a dar cuenta con los años, cuando estés trabajando, te vas a dar cuenta que está bien o está mal fácilmente. Y si está mal, pues lo vas a reparar y lo vas a tener ahí por años inclusive. Hay trabajos que te toman años. ¿Por qué? Bueno, porque no estás satisfecho, ¿ves? Algo te dice allí, mira, esto hay que trabajarlo, chico. Esto no está funcionando bien. Por alguna razón que ahora mismo no entiendo. Entonces lo mejor es poner ese cuadro contra la pared o ese dibujo, ponerlo por allí en otra parte, dejarlo de ver, sacártelo del sistema por un tiempo para que cuando lo vuelvas a ver con ojos nuevos, frescos, puedas identificar qué era lo que te molestaba, qué era lo que te decía a ti que ese trabajo no estaba bien. Y entonces en ese momento, pues, repararlo, ¿ves? Ese es el momento realmente de repararlo. Fíjate esto que estamos haciendo acá, que estamos metiendo el gris en la parte de arriba sin valorar, sino simplemente metiéndolo allí, ¿no? Y ajustando adentro lo que haga falta aquí, ¿ves? Por ejemplo. También tienes que estar al tanto de los productos que están saliendo en el mercado y probarlos. Ya cuando estás en plan profesional, ¿verdad? Ya tú puedes, por ejemplo, dedicar una cantidad mensual para comprar papel, para comprar elementos de dibujo que
que te hagan falta, un maniquí, cosas de esas que poco a poco vas adquiriendo de manera paulatina hasta que tengas todo tu estudio ya poblado de todos los cachivaches que generalmente los artistas tenemos, ¿no? Estamos llenos de cachivaches, pero que son importantes para cada uno de nosotros. Inclusive nos gusta coleccionar. Todo buen artista es un coleccionista de imágenes, coleccionista de cerámicas, de modelos para dibujar, muchas cosas. Los artistas coleccionan muchísimas cosas. Y bueno, eso es algo que no se puede evitar. Déjame decirte que eso es algo que no se puede evitar. Todos los artistas que yo conozco, todos tienen una colección de algo en el estudio. Algo que les gusta o que les llama la atención. ¿Ves? Entonces, bueno, vamos a seguir aquí desarrollando los valores. Observa cómo el dibujito ha ido ganando gracia a medida que lo vamos reestructurando los grises, ajustando aquí, poniendo allá, hasta dónde, repito, hasta que te gusta. La idea no es que te quede igual a la foto, sino que a ti te guste. Repito, que a mí me guste. Porque no estoy en plan de hacer una copia fotográfica. Entonces aquí yo noto, por ejemplo, que en el borde del cilindro, aquí, fíjate, cae como un biselado de luz, como una, ¿ves? Como un contorno de luz que está allí. En todo el borde, ¿ves? Pero el borde de adentro, fíjate, el borde de adentro, no es el borde de afuera. Entonces aquí se va a perder. Aquí casi no hay como una diferencia, sino como un cambio de valor simplemente. ¿Ves? Pasa de allí a la otra parte y lo haces con cuidadito para poder encontrar esa relación de cambio de valor en el área, pero sin que haya como una diferencia, ¿no? Sino que de un gris pasó a otro gris y así. Yo noto que toda la luz está de alguna forma concentrada en este punto. ¿Ves? Entonces me cuido mucho de que los bordes estén bien delimitados. Esta parte de aquí refleja un gris suave en el borde, ¿ves? Pero esta parte de acá es donde está la luz. Y tú puedes ir limpiándola poco a poco. Entonces, aquí definitivamente esto es más oscuro. Para ver esta parte externa del cilindro, ¿ves? En la foto está mucho más oscura, pero yo creo que así está bien. ¿Ves? La puedes ir cerrando así y ahí está bien, ya está separada. Y le crea bastante atmósfera de este lado. Vamos a acentuar esta parte, sí, creo que aquí sí le hace falta, ¿ves? Ir cerrando este valor. Para que se vea mejor el final del cilindro. Bueno, vamos a hacer ahora la parte que corresponde a el fondo de acá esto es más cerrado de valor para que se vea más separado esto acá. Ajá. Y lo voy perdiendo. Y aquí se ve la mesa, ¿ves? Entonces yo voy a hacer esto de esta manera y voy a meterme hacia la izquierda con la sombra. Y sobre todo ajustar esa sombra del lado donde hay más luz, que es uno de los recursos que como cuando dibujas tienes que hacer. Forzar el contraste del lado de la luz. O sea, al lado de la luz sombra, al lado de la sombra luz. De esa manera que no es natural porque no debería ser así, sería todo lo contrario, pero es un recurso que los artistas desde el Renacimiento
estamos usando, y uno de los primeros que lo utilizó, este contraste forzado, fue extrañamente Leonardo da Vinci, que es el primero en muchas cosas, en esta también. Fue el primero que utilizó un contraste forzado. Entonces le decía yo de los inventos, ¿no? Aquí entonces, mire, esta es una cosita que acaba de salir, japonesa, que te permite dibujar, ¿ves? Mucho mejor que con el borrador. Y entonces las partes que definitivamente son muy luminosas, tú puedes venir con este borrador que parece un lápiz, ¿ves? Lo puedes venir haciendo y te sirve inclusive para hacer la transición. Te deja un poquito de sucio, pero tú lo puedes ir limpiando, soplando allí tranquilamente. Fíjate qué impecable, chico. Qué cosa más increíble. Yo hubiera dado la vida por tener unas cositas de estas hace años cuando empecé a dibujar. Pero bueno, las cosas son cuando tienen que ser, ¿verdad? Y podemos limpiar también aquí este biselado, hacer un biselado allí más clarito para reforzar el borde y luego pasar el dedo arriba para que no se vea tanto. Pero sí se queda con lo que ustedes están viendo allí. Entonces esta parte aquí puede ser más ovalada, ¿ves? Lo puedes hacer allí. Y te vas metiendo poco a poco hasta allí, está bien. Y así es como la cosa queda, ¿verdad? Entonces vamos a trabajar un poquito más toda esta porción del primer plano, ¿ves? Creando un valor que no es tan oscuro, pero que tiene que ser un tono más cerrado. Lo visualizo para verlo bien. Ahí está, ¿ves? Ese un tonito allí más cerrado. Y lo voy a hacer repartido por todo el contorno de la figura, de la esfera y del cilindro. Y sobre todo, a medida que me voy moviendo hacia la derecha, toda esta parte de aquí abajo, ¿verdad? Va a ser también más cerrada en valor. Entonces voy a dar varias capas. Repito, este no es el papel ideal para hacer esto, pero es un papel lo suficientemente bueno como para crear el efecto que necesitamos. Aquí, por ejemplo, está muy oscuro esto, yo tengo que rebajarlo y esto fue que cayó aquí más pumis que en otra parte, entonces tengo que, a golpe de borrador, ¿verdad?, hacer eso para luego emparejar el gris y que no se vea tan oscuro. ¿Ok? Entonces toda esta parte de aquí sí puede tener más intensidad. Y toda esta parte de aquí, naturalmente, a medida que me voy hacia la derecha, también tiene mayor intensidad. Con el Pumi es muy fácil, de verdad, hacer estos retoques. Es muy útil. Pensar que el Pumi entró en desuso en el 19, cuando empezó la revolución modernista, entre comillas. Ellos eliminaron todo lo que era la técnica, buscando la expresión. Lo que interesa es la expresión. Entonces toda la parte técnica se fue eliminando hasta llegar al punto que se perdió prácticamente durante 100 años la capacidad del dibujante de poder utilizar el material de una manera correcta, ¿no? No sé qué tenía que ver el modernismo con eliminar la técnica. O sea, ¿por qué era necesario eliminar la técnica? No lo entiendo. Pero bueno, eso lo sabrán ellos. Así que a los que vinimos atrás nos costó mucho trabajo redescubrir
y volver a utilizar el material de una manera correcta, porque primero que nada no sabíamos cómo se utilizaba. No había técnica, nadie sabía nada. Se los digo porque eso lo pasé yo por años. Hasta que, bueno, empiezas a conocer gente vieja que está por allí, que de pronto lo sabía y te lo comparte y, bueno, parece que hubieras descubierto América, ¿no? Pero, hombre, no fue nada fácil, ¿no? No fue nada sencillo retomar las cosas para volver a empezar a dibujar, para empezar a dibujar. Porque es otra cosa, no era necesario dibujar. No era necesario saber dibujar. O sea, tenías que expresarte, nada más. Es como si le tiras un libro a un muchachito en 5º grado y le dices, lee, perdón, en 1er grado, en kinder. Le dices, lee, lee. Entonces el muchachito te va a mirar, el niño te va a mirar. Sí, pero es que yo no sé leer, yo no conozco las letras, yo no sé. Y entonces imagínate que el profesor, en vez de enseñarle las letras, él le dice, no, tienes que sentir. Abre el libro y siente para que sepas lo que el libro dice. Una cosa un poco traída por los pelos, ¿no? Pero así era más o menos el planteamiento que esta gente tenía. ¿Ves? No hace falta, lo que tienes que hacer es expresarte. Eso me lo decían a mí en la escuela de arte, por eso la dejé. ¿Sí? Yo no, tú tienes que sentir. Digo, mira, yo tengo 11 años, yo no puedo sentir nada. Enséñame la técnica. Ya después que yo viva un poquito más, a lo mejor empiezo a sentir. Pero ahora mismo yo necesito saber cómo se usa el lápiz, cómo se usa el carbón, cómo sé cuál es el mejor papel que tengo que utilizar para conseguir determinados efectos. ¿Por qué la pintura de fulano se ve tan bonita? Yo quiero averiguar eso, porque esa es la que me gusta a mí. Yo quiero pintar así, chico. Dice, no, naciste tarde, naciste 150 años tarde. Y digo, qué maravilla. ¡Qué maravilla! Ese es el problema que asoló al arte durante años y años y años, hasta que un montón de gente se puso con seriedad a redescubrir cuáles eran las técnicas que había, cómo se aprendía esto, cómo se aprendía lo otro, cómo se pinta, etcétera, ese tipo de cosas. Y tuvo la amabilidad y la generosidad de compartirlo con nuevas generaciones y, bueno, se salvó la patria. Bueno, ahora vamos a hacer lo que hicimos el otro día, que fue encuadrarlo, ¿verdad? Entonces borramos el exceso. Si no maltratamos el papel, esto va a ser posible sin ningún problema. Es decir, van a ver que queda limpio porque el grano del papel no se deterioró. Se deteriora cuando tú afincas el lápiz y rompes el diente, o sea, la superficie del papel. ¿Ves? Entonces te queda un trabajo bonito que puedes... no nos quedó tan mal, a pesar de que el papel no es el mejor ni el más indicado. No nos quedó pero tan mal. Entonces, espero pues que lo puedan hacer, que repitan el video, que lo vean 2, 3, 4 veces y lo puedan poner ustedes en práctica en su casa para de esa forma pues darse cuenta cómo funciona el lápiz, cómo funciona la piedra pómez, cómo funcionan los 3 lápices, el HB, el 2B, el 6B, cómo se hace el encaje. Eso es muy importante. El encaje, no se preocupen, pues vamos a insistir, vamos a encajar muchas cosas y van paulatinamente conmigo, ¿verdad? Aprendiendo a hacer más y más el encaje. O sea, lo que pasa es que no podemos dedicarle varias clases al encaje, sino que vamos a ver el encaje en la medida en que vayamos trabajando. Y de esa manera, pues aprendiendo a hacer el encaje, ajuste de caja, montones de cosas que hay que tomar en consideración. Cómo usar la perspectiva, todo ese tipo de cosas las vamos a retomar continuamente en el proceso del curso, mientras el curso va
desarrollándose. Esta es la lección, si mal no recuerdo, número 10. O sea, porque dos porciones se usaron para ver el efecto del lápiz en un papel Canson y en un papel Bristol. Entonces, por eso entonces es que se usó, no porque íbamos a seguir a partir de allí, sino para que ustedes vieran el efecto del lápiz en determinado papel, ¿no? Entonces aquí tienen un ejercicio que hemos realizado utilizando un modelo fotográfico, pero lo ideal sería hacerlo del natural. Cuando yo lo hice la primera vez, lo hice del natural. No estoy copiando exactamente los valores que están allí, sino los necesarios para que sobresalgan la forma del cilindro, del cubo y de la esfera, ¿verdad? Eso es lo más importante. Y que se sienta que están allí, que uno está acá, el otro está allá, que este está un poquito más atrás, que este está un poquito más adelante. Por supuesto, se puede mejorar, se puede seguir trabajando y desarrollando, pero a la medida que vas haciendo eso, te vas acercando más a una realidad descriptiva, que está más cerca del efecto fotográfico que estamos tratando de evitar precisamente. Bueno, entonces me encantó que estuvieran en esta oportunidad compartiendo conmigo la experiencia de hacer un pequeño bodegón geométrico con lápiz, repito, HB2B6B. Espero que lo pongan en práctica y nos vemos en la próxima oportunidad para realizar otro bodegón basado en este, pero ya con formas orgánicas más identificables, más establecidas. Bueno, que la pasen muy bien, gracias por su atención y hasta entonces.